El tratado más antiguo, basado en el principio de igualdad en la historia mundial, es el Tratado de Paz de Cádiz. Este tratado fue firmado entre los hititas y los egipcios, que son las dos civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Mi nombre es Nubia Yamilet Cerrato, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras. Mi número de cuenta 2022-2013-0085. En este video hablaremos sobre un tema muy importante, los principios de los tratados. Iniciaremos conceptualizando lo que son los tratados internacionales. Cuando hablamos de tratados internacionales, nos referimos a esos acuerdos formales entre dos o más países que establecen derechos y obligaciones de diversas áreas. ¿Qué áreas? Áreas como el comercio, el medio ambiente, derechos humanos, entre otros. Estos acuerdos son vinculantes y suelen requerir la ratificación por parte de los gobiernos involucrados y están regidos por el derecho internacional. Los principios de los tratados son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque son fundamentales en el ámbito del derecho internacional. Proporcionan un marco que asegura que los estados actúan de manera predecible y de manera confiable, y esto, claro, es esencial para mantener las relaciones internacionales estables. Los principios de los tratados también ayudan a garantizar que estos derechos sean respetados y que las partes cumplan con sus compromisos. Los principios de los tratados ofrecen mecanismos para la resolución de disputas. Esto puede incluir la mediación, el arbitraje o la intervención de organismos internacionales, lo que ayuda a prevenir conflictos y a resolverlos de manera pacífica. Los principios de los tratados también contribuyen al desarrollo y a la evolución del derecho internacional. ¿Por qué? Porque a medida que se crean nuevos tratados y se interpretan los ya existentes, estos principios ayudan a establecer precedentes y normas que guían las futuras interacciones entre los estados. Los principios de los tratados son esenciales para el funcionamiento efectivo del derecho internacional y la promoción de la paz y la cooperación entre los estados. Hay una serie de principios generales fundamentales que rigen el cumplimiento de los tratados. Empezaremos hablando por el principio número 1, que es el principio de pacta sunt servanda. Es un principio fundamental en el derecho internacional que se traduce del latín como los pactos deben ser cumplidos. Este principio, ¿qué establece? Establece que los acuerdos y los tratados celebrados entre los estados son obligatorios y deben ser cumplidos de buena fe por las partes involucradas. El principio pacta sunt servanda implica que una vez que un estado ha ratificado un tratado, está legalmente obligado a cumplir con las disposiciones de ese acuerdo. Y esto es esencial para la estabilidad y la confianza en las relaciones internacionales. Si un Estado no cumple con las obligaciones bajo un tratado, puede enfrentar consecuencias legales. Estas consecuencias legales pueden incluir la posibilidad de ser llevados ante un tribunal internacional o la necesidad de negociar soluciones con la otra parte. El principio sunt servanda es ampliamente reconocido y aceptado en el derecho internacional y se encuentra consagrado en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, que establece que las normas para la creación, para la interpretación y aplicación de los tratados. El principio pacta sunt servanda es esencial para el funcionamiento del derecho internacional, ya que asegura que los estados actúan de manera responsable y cumplan con sus compromisos, lo que a su vez promueve la paz, la cooperación, la estabilidad y la confianza en los estados. Bien, hay un segundo principio de los tratados y es el principio res inter alios acta. El principio de los estados
res inter alios acta se traduce como lo que ha sido acordado entre otros no afecta a terceros. ¿Qué significa esto? Esto significa que los tratados o acuerdos firmados entre dos o más partes no tienen efectos legales sobre aquellos que no son parte de dicho acuerdo. En otras palabras, podemos decir que si un grupo de países forma un tratado, los términos y condiciones de ese tratado solo son vinculantes para los países que lo han firmado. Los países que no son parte de ese tratado no están obligados a cumplir con sus disposiciones ni pueden ser afectados por ellos. Este principio es fundamental para mantener la soberanía de los estados y asegurar que cada país puede decidir libremente si quiere o no participar en un acuerdo internacional. Hay un principio número 3 de los tratados y es el principio bona fide. El principio de los tratados bona fide, conocido como buena fe, establece que las partes involucradas en un tratado deben actuar con honestidad, con lealtad y sinceridad en sus interacciones. Se espera que las partes cumplan con sus obligaciones de manera justa y respetuosa, evitando cualquier comportamiento que pueda considerarse engañoso o desleal. Esto no solo ayuda a mantener la confianza entre las partes, sino que también promueve la estabilidad y la cooperación en las relaciones internacionales. El principio de buena fe es clave para asegurar las relaciones, ya sean contractuales o diplomáticas, se desarrollen de manera justa y de manera equitativa. El principio número 4 de los tratados es el principio ex consensu advenitit vinculum. Este principio se traduce como el vínculo surge del consentimiento. ¿Qué significa? Significa que un tratado se considera vinculante para las partes involucradas únicamente cuando hay un acuerdo mutuo y explícito entre ellas. En otras palabras, no hay obligación legal a menos que ambas partes hayan dado su consentimiento de manera clara y voluntaria. Este principio resalta la importancia de la voluntad de los estados o las partes en la creación de obligaciones internacionales. Sin el consentimiento no hay vínculo jurídico que obligue a las partes a cumplir con lo acordado. El principio número 5 que hablaremos en este video es el principio ius cogens. El principio de los tratados ius cogens se refiere a normas fundamentales del derecho internacional que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional como normas de carácter obligatorio. Estas normas son tan esenciales que no pueden ser derogadas ni modificadas por acuerdo entre estados. Por ejemplo, principios como la prohibición de la tortura, la esclavitud, el genocidio, son considerados ius cogens. ¿Qué significa esto? Significa que independientemente de lo que digan los tratados o acuerdos entre países, estas normas deben ser respetadas por todos. ¿Cuál es el objetivo de este principio ius cogens? Proteger los derechos humanos y asegurar que ciertos valores fundamentales sean preservados, sin importar las circunstancias. Este es un principio que busca promover la justicia y la dignidad humana a nivel mundial. En esta presentación hemos analizado los principios generales y fundamentales que rigen el cumplimiento de los tratados. El principio de pacta sunt servanda, el principio res inter alios acta, el principio bona fide, el principio ex consensu advenit vinculum y el principio ius cogens, así como la importancia de dichos principios. Gracias. Nos vemos en el próximo video.